Hola mis queridos, hoy crearemos paso a paso un cuadro orgánico abstracto, elegante, de colores vibrantes y con materiales que no se degradan ni enmohecen con el paso del tiempo. Utilizaré pintura gruesa casera en base a enduido plástico, acrílico y con la técnica de barrido e incluso espátula y bicarbonato, para luego pintarlas en los tonos que elija. Existen varias técnicas y materiales para hacer cuadros texturizados, incluso podemos aplicar la textura directamente con color, pero hoy lo haré en blanco porque si deseo hacer este proyecto empleando directamente el color, necesito pigmentos en polvo que son costosos para mi economía. Las texturas son clave en el arte abstracto, añadiendo profundidad y transformando una simple pintura en una obra cautivadora. ¿Me acompañás? Dale. Crea con tus manos, siente la pasión, colores y formas, nace la emoción. La magia está en ti, abre tus ojos y verás todo lo que te ayude a crear. El arte vive en ti. Para realizar el proyecto de este cuadro abstracto con texturas utilizaré el bastidor casero de cartón reciclado y gancho para colgar incluido que les enseñé a hacer recientemente en mi canal. Haciendo clic en ver más, debajo de este video se despliega la caja de información en donde dejo el enlace a esa clase, si te interesa verla. Trabajaré con texturas de tal manera que no será necesario imprimir este bastidor que está endurecido con pasta de arena. Con un lápiz trazaré divisiones que asemejan a piedras partidas, por lo tanto el trazo no es perfecto, sino más bien quebradizo. Este dibujo será mi guía para colocar diferentes texturas en la zona que elija ponerlas. Luego, cuando aplique el material, veré si respeto estas guías tal cual las dibujo o si modifico la estructura. Entrecruzo líneas, algunas zonas serán más amplias que otras. Puedo borrar y corregir, marcar con lápiz las zonas en donde haré texturas. Es simplemente una guía que puedo modificar incluso cuando avanzo en el trabajo, porque todo será tapado con la pintura gruesa que prepararé para texturizar. Como se puede apreciar, las líneas son muy libres. Y si lo deseo para organizar un poquito mejor mi trabajo, ya voy marcando, garabateando en las zonas donde posiblemente allí coloque textura. Todo esto es simplemente una guía. No está de más decir que es mi método de trabajo. Lo podés marcar o lo haces libremente. Yo lo hago así porque a veces me divago mucho después en las decisiones. En cambio, de esta manera ya me obliga a tener una estructura armada como para no vacilar tanto a la hora de tener que hacerlo, como buena virginiana que soy. Crearé una pintura gruesa casera utilizando como medida un vaso de café colmado en enduido plástico y medio vaso de acrílico decorativo blanco o base blanca acrílica. Guardo el preparado en un pote hermético y así dura meses. Para hacer efectos con esta pintura utilizaré craquelador de un componente. Tendré a mano algunas espátulas, con una que te quede cómoda será suficiente. Una pinceleta común e importante, un vaso de agua a mano para aligerar la pintura. Preparación de la pintura gruesa. Vierto el enduido plástico en el pote donde lo prepararé y guardaré. Le agrego una pizca de agua al enduido porque no está cremoso sino bien firme. Y la clave es lograr una pintura espesa pero con la consistencia parecida a la de un yogur bebible. Que cuando levante la espátula con el material, este caiga fluidamente y como podemos apreciar esto no está sucediendo. Va cayendo como en bloquecitos. Está pesada aún. Le agrego la pintura acrílica y mezclo muy pero muy bien. Y luego voy agregando un poquito de agua y vuelvo a mezclar bastante. Y así agregaré agua en varias tandas
muy de a poco y batiré todas las veces que necesite hasta lograr esta consistencia que vemos aquí. Si tomo la pintura con la espátula debe caer de esta manera, más fluida. Me tomo tiempo en explicarte esto porque si me paso con el agua más de lo conveniente, el resultado será una textura más fina y deseo obtener una textura con un volumen más interesante. Cuanto más agua coloquemos, la pintura se afinará cada vez más y no lograré ese efecto deseado. Si por el contrario dejo una pasta gruesa sin agua, estará más para pasarla con espátula que con la técnica de barrido que haremos en el siguiente bloque. Es decir, que este punto es muy importante para lograr los resultados que vamos a ver a continuación, porque también podemos preparar otro tipo de textura gruesa y hacerlo directamente a espátula, pero aquí haremos la técnica de barrido. Para lograr cierto efecto es esta pintura. Utilizaremos siempre la misma pintura gruesa y veremos cómo logramos este efecto granulado. Aplico una abundante cantidad de craquelador de un componente en la zona donde quiero lograr ese efecto. Esparzo con espátula sin aplastar el producto. Atención, simplemente lo estiro sin aplastar demasiado hasta cubrir toda la zona. Puedo estirarlo si quiero en los bordes para que el efecto a lograr sea más tenue. Fui bastante moderada en la cantidad que he colocado, porque economizo recursos. Cuando terminé de estirar todo, si veo que me queda demasiado fino en alguna zona, puedo agregar un poquito más y seguir esparciendo. Paso siguiente, ayudada con una espátula, vierto la pintura gruesa sobre el craquelador fresco sin aplastarlo. Atención, que esté fresco, sin presionar demasiado por arriba, cubriendo todas las zonas donde coloqué el craquelador. Con un secador de cabello en caliente a máxima potencia comienzo a barrer la pintura en varias direcciones. De esta manera se crean olas que van chocando entre sí. No dejo de mover el secador barriendo hacia un lado y hacia el otro continuamente, creando olas de pintura que se entrechocan y por otra parte evitando que la pintura se expanda más de lo que necesito. Va a llegar un punto en que tal vez, por el propio calor, se creen globitos que aplastaré con mis dedos o una espátula. También se crearán pequeños pozos. Tal vez se amontone más material en algún sector, por eso soy yo la que controlo cómo quiero que se expanda la pintura para que no se desparrame demasiado y se creen zonas más densas y zonas más libres o finas. Es obvio que si hubiese colocado más craquelador y más pintura, el granulado sería mucho más grueso. Todo depende de la textura que quiera lograr. Pero para el tipo de cuadro y de proyecto que tengo en mente, esta textura es la adecuada según mi gusto. En las zonas donde no quiero granulado, sino una textura distinta, cubro con pintura dando un espatulado desparejo, como se ve. No lo haré aquí, pero si deseo una superficie más escamosa aún, puedo tomar aparte un poco de esta pintura y agregarle más enduido para hacerla un poquitito más consistente, más dura. Entonces ese escamado quedará más evidente, cosa que yo aquí no quería hacer. Cubriré con esta pintura gruesa hasta cierto punto y luego, guiada por las líneas del lápiz, tendré que ir dividiendo las zonas porque se me están desdibujando ya. Sobre estas divisiones que estoy marcando, luego delinearé y así más o menos mantengo el trabajo controlado. Y mientras hago esto, fíjate que se ve perfectamente las zonas donde coloqué a espátula. También quedan texturizadas, pero de otra manera. Y luego de hacer esto te muestro otra forma, porque siempre hay varios caminos para hacer las cosas.
Y aquí viene el poder de la pinceleta. También con la pinceleta, con pequeños golpecitos, podemos lograr pequeñas texturas. Y voy a aprovechar que tengo esta pinceleta aquí para hacer un poco más rápido, ¿sí? Vamos a tomar la pintura gruesa con la pinceleta directamente, porque de esta manera voy a poder respetar esas divisiones mucho más fácilmente. Ya llego con la pinceleta hasta donde yo quiero, ¿sí? Termino de completar este trocito que me falta y fíjate cómo le agrego textura a pinceleta. Puedo incluso recargar más de pintura para lograr un poco de grosor aquí. Cuando termino de hacer toda esta parte, voy a la de abajo y ya a partir de ahí dije voy a cubrir cada sector que marqué con lápiz con la pinceleta de una forma bastante desestructurada, y luego haré todo lo demás como hicimos antes con el secador, sobre esta pintura, porque además esta pintura actúa también como imprimante. Por eso no debe quedar ninguna zona sin cubrir con esta pintura gruesa. Cubro todo en modo fino y desparejo, y lo haré por partes. Aplicando de esta manera, la pintura seca bastante rápido, un leve golpe de secador y puedo seguir trabajando. En este sector haré un poquito de textura, coloco allí algo de craquelador, lo mismo, lo voy a esparcir según como quiera y arriba de él coloco de esta forma la pintura gruesa. Luego, como hicimos antes, barriendo con el secador en diferentes direcciones. Si deseo dejarlo como un efecto tipo olas como se ve ahora, paro aquí, y si deseo granularlo un poco más, sigo con el secador hasta que la pintura se empieza como a pelmazar, a granular. Aquí coloqué muy poca cantidad de craquelador y pintura, por lo tanto el efecto será diferente, más leve. Y cuando sé que tengo que parar, la pintura no se moverá más. Eso es señal de que ahí termino con el secador. Ya aquí te muestro más avanzado que con pinceleta puedo ir cubriendo todas las zonas marcadas con lápiz. Así no me pierdo, porque si voy tapando y tapando llega un momento que no puedo llegar a ver todo lo que he dibujado. De esta manera es mucho más fácil. Y cuando terminamos de tapar todo esto, seguiremos con las texturas donde las quiera aplicar. Así también podría haber hecho todo desde el principio. Yo te muestro diferentes formas de hacerlo. No hay un solo camino para hacer las cosas, como siempre digo. Voy a explicarte un par de recursos más para dar textura para este proyecto. Y ya estaría todo explicado. La superficie está seca totalmente. Aplico craquelador de un componente en esta zona, pero a diferencia de lo que hicimos anteriormente, dejaré reposar el craquelador un rato. No lo dejaré en total punto mordiente, sino un intermedio. ¿Pero por qué, Estela, a punto intermedio? Porque la pintura es gruesa y si dejo secar a punto mordiente, como lo hago con un acrílico normal, la pintura no se rasgará en absoluto o casi nada. Este es el truco, no dejar que el craquelador seque del todo. Chicas y chicos, si llegaron hasta aquí, por favor, regálenme un like o suscríbanse al canal porque les estoy regalando una perla dorada de conocimiento. Esto no te lo explican así nomás, porque es un método prácticamente casero y este tipo de pinturas son muy costosas y eso vale muchísimo. Tomo aparte un poco de esta pintura gruesa y le agrego más enduido para trabajarla con espátula, es decir, no trabajo todo el cuadro con la técnica de barrido con secador, solo algunas partes, y ahora verás cómo cubro con espátula para lograr una forma de superficie texturada. Digo una, porque hay muchas distintas, ¿no? En las zonas donde no voy a craquelar utilizo la espátula, en principio sin presionar muy fuerte, porque deseo una capa un poco más gruesa. Luego que cubrí todo, respetando las líneas divisorias que ahí se ven perfectamente, cubro todo, toda esa zona. Luego puedo darle un poco de textura con la misma espátula. Presionando un poquito más en alguna zona, van quedando zonas más altas, otras más bajas. Colocando con la espátula, por ejemplo, un poco de material, luego vuelvo a pasar arriba otro poco de material en forma despareja, da un aspecto bastante pedregoso.
pero ya tengo todas las divisiones. Con un palito de brochet o una esteca remarco esas divisiones si se taparon. Y así trabajaré con todas las zonas que no desee craquelar o granular. Puedo dar golpecitos con la espátula para hacer como piquitos o diferentes tipos de texturas. Su atención, por favor. Aquí llegamos a la zona donde coloqué el craquelador. Y acá estoy pasando la pintura gruesa que acabo de hacer en la zona donde no hay craquelador. Esa parte la dejaré libre porque allí voy a colocar la pintura más líquida, la primera que hicimos. El método para colocar la pintura gruesa arriba del craquelador es exactamente igual que como hicimos con el craquelador fresco. Muy por arribita, sin hacer mucha presión, colocamos toda esta pintura sobre el craquelador. Paso siguiente, sin esperar, observen que ya está empezando a abrirse, por allí hay una grieta. Voy a utilizar el secador de cabello en caliente, pero al mínimo, o de lejos si no tengo opción de cambiar la velocidad. Y observa cómo empieza a abrirse la pintura. Y ahí está en decisión de uno, hasta dónde querés que se abra la pintura, porque si insistís demasiado, en lugar de craquelar se te va a granular. Acá hay que tener el cuidado de ir observando cómo se van abriendo las grietas. Podemos ayudar un poquito con los dedos, con una espátula, si queremos alguna grieta más abierta, pero básicamente es esto, no insistir tan fuerte con el secador. Acá vamos más despacito y dejamos de pasarle el secador en el punto que nos guste. Ahí estoy por los costados también aplicando un poquito porque había colocado craquelador en fresco. Ahí observa qué hermosas grietas que se hacen. Podría hacer muchas más. Eso va en gustos. Podría craquelar todo si quisiera, pero yo decidí hacer esa parte nada más con craquelado. Y a toda el área que circunda ese craquelado lo trabajo con espátula y con la pintura gruesa. Así muy desparejo, y siempre tengo el cuidado de delimitar bien los bordes de esa área, luego con un palito o con una esteca. Y al día siguiente, acá tenemos los resultados. Preferí verlo con luz de día. Acá la parte que hicimos el craquelado grueso, ves cómo queda, que se diferencia bastante de las partes que trabajé, por ejemplo, con espátula o que trabajé con el granulado, como aquí, por ejemplo. Acá, por ejemplo, hice un poquitito de barrido ahí arriba. Quería un poquito de textura en esta parte. Y aquí arriba las texturas que aporta la espátula, pasándola así en capas superpuestas, un poco desordenadas, tal vez pegándole un poquito con la espátula para que haga piquitos, estirándola, volviéndole a poner una capa arriba. Lo último que hago es aprovechar esta pintura que en forma muy liviana la voy a usar para tapar todas esas partes donde quedaron como transparentes, es decir, como imprimando, nada más que esa zona que quedó ahí como con manchones, y aprovecharé esta misma pintura para imprimir todos los costados del cuadro. Y ya estaría esto listo, dejo secar todo y vamos a pintar, dale.
Trabajaré con acrílicos decorativos, coloco en la paleta vermellón y aparte amarillo mediano oro que mezclaré con vermellón para marcar algunos matices donde crea conveniente. Las texturas deben ser bien cubiertas, por lo tanto doy siempre una primera mano dándole fluidez a la misma con un poco de agua. Luego vendrán los detalles. Tengo un paño humedecido a mano para atenuar algunas partes. No deseo que la pintura quede muy pareja, por lo tanto es una pintura bastante fácil de realizar. Solo esta parte que estoy pintando en rojo es la que tiene los colores más plenos. Para las partes amplias utilizo de momento una pinceleta, para cubrir partes más estrechas, un pincel chato o alguno redondo de punta fina. Para difuminar o dar un toque de iluminación utilizaré pequeños trozos de esponja. De comienzo estoy marcando con color todas las partes que llevan vermellón, matizando en alguna zona con amarillo para hacer un leve tono naranja como base. Luego, cuando demos los detalles, ya ahí remarcaremos más el color, daremos más sombras, intensidades, etc. Ya puedes ver en la paleta que estoy mezclando vermellón con un poco de amarillo para dar algún matiz. Agrego a la paleta tierra de siena natural, bastante aguado. Justamente en este sector quiero que observes que estoy colocando siena natural, pero luego cambié de color. Y justamente de eso se trata este tutorial, que veas los cambios que voy realizando y cómo podemos ir modificando una decisión que de pronto no nos gustó. Porque todo es salvable. La mayoría de los colores que utilizaré a continuación son fríos o neutros, porque eso hará que resalte más la parte central de este cuadro. Me gustaba que ese rojo es como que se saliera del cuadro. Impacta muchísimo verlo así. Realmente colgado es un espectáculo, visto en la oscuridad, visto con luz, visto con alguna lámpara así de costado, es impresionante lo lindo que se ve. Entonces, para este sector, turno del gris perla bastante aguado, incluso atenúo con paño húmedo. Deseo que el color quede traslúcido. Agrego a la paleta un poquito de verde Venecia, agúo bastante y doy matices tenues de a golpecitos. Agrego verde bambú aguado y también aplico a golpecitos. Atenúo con paño húmedo, a golpecitos también, con mi dedo índice. Hoy la palabra golpecitos la vas a escuchar muchas veces. Abajo ensucio parcialmente con gris perla. Digo ensucio porque es lo que me queda en el pincel. Agrego matices de verde Venecia y luego verde bambú. Igual procedimiento como hice arriba. La diferencia es que aquí abajo tengo muchas más texturas que arriba. Agrego a la paleta verde musgo, que es más oscuro, lo aplico en forma despareja. Lo atenúo y distribuyo con paño húmedo difuminando en las zonas en donde se cruza con otro color. El paño queda sucio de ese color. Aprovecho para dar unos toques tenues en la zona que elija. Agrego magenta primario o violeta. Daré con este color pequeños toquecitos con la pintura bastante diluida, porque se trata de dar leves matices. Estos pequeños detalles de color enriquecen mucho visualmente. Sumo a la paleta azul cerúleo, más intenso a la izquierda cubriendo esa esquina, y a manchones traslúcidos a la derecha, donde había colocado los verdes, agregándole un poco más de agua. Luego paso el paño húmedo para atenuar.
Como son texturas y hay desniveles, el azul más intenso y profundo quedará por debajo entre las grietas. De acuerdo a la intensidad de la frotación con el paño, quedan matices. El paño ayuda bastante a difuminar en los bordes, en los límites, y a lavar lo superficial para que el color intenso quede por dentro de las grietas, dando esos tonos de iluminación que luego reforzaremos con un poco de blanco. Agrego azul ultramar para dar más oscuridad a ciertos sectores. Siempre aprovecho el paño sucio de ese color para dar matices más suaves a otras zonas, difuminando. A este sector lo mancho con azul cerúleo y luego con azul ultramar. Vuelvo a verde musgo, que es el verde más oscuro, y voy manchando sobre los azules, pero no todo, parcialmente, dejando como zonas más azuladas, zonas más verdosas, y echándole un poco de agua a la pintura. Doy matiz a esta zona con siena natural. Esos siena que puse al costado a la derecha no terminan de convencerme. Y ahora comienza el bloque. ¿Cómo arreglo este desastre? Esta parte no me gusta. Me gustaría haberlo pintado con otro color. ¿Cómo hago? Bueno, todo se puede arreglar, así que tranquila. De paso aprovecho este momentito que aparezco en cámara para invitarte a suscribirte al canal si no lo has hecho, y darle un like a este video si te gusta, porque de esta manera ayudamos al algoritmo de YouTube para que el video se recomiende a más personas, porque si no estamos perdidos en un inmenso mar de videos y nadie nos encuentra. Lo que ayuda a este canal a que este video se encuentre es que vos pongas un like o que comentes. De esa manera, esa interacción lo lee el algoritmo de YouTube como algo positivo y empieza a recomendar más este video u otros. Seguimos y te explico cómo arreglamos alguna zona que no nos guste. Dale. Agrego blanco de titanio a la paleta y aclararé las partes en donde haré cambios, no solo de color, sino de delimitaciones, de espacios. Extiendo el blanco hacia arriba a manera de leve imprimación, porque la parte oscura que se diferencia del rojo y naranjas la llevaré más arriba, y más a la derecha haré una franja más clara también, porque como dijo no me acuerdo quién, todo se puede cambiar, y de hecho es así, y es mucho más fácil cuando hacemos abstracto y texturas. Haré mi propio verde. Lo ideal hubiera sido tener azul talo, que da un verde lindísimo, pero pruebo mezclando 4 partes de amarillo, una de azul ultramar y media de blanco, y le agrego cian de a poco mezclando. Cuando tengo el color que me agrada, agrego una pizca de blanco en esta esquina para lograr un verde más claro e ir combinando, y aplico con pinceleta a manchones, intercalando estos dos verdes que acabo de preparar. Agrego un poco de blanco a la paleta y como ves aquí estoy resaltando algunas grietas. Oscurezco este sector con tierra de siena tostada, dándole también más profundidad de sombra con una pizca de negro marfil bastante diluido. Intensifico el negro donde deseo más sombras, pero está levemente mezclado con el siena, y en las zonas donde quiero una sombra más tenue, más sombra tostada que negro. Tomo negro, lo mezclo con el verde intenso para oscurecerlo y aplico algunas sombras en el sector verde. Para corregir esta zona utilizo blanco a modo de imprimante, como para poder aplicar otro color arriba y unificar esa parte con eso que se ve como naranja, que en realidad no es naranja. Es un color más tirando a siena natural, la cámara lo capta así, pero no. Y esto es ni más ni menos que una corrección, porque no me gustaba ese color que estaba allí, por eso aplicamos blanco a manera de imprimante para que nos tome el nuevo color que le queramos poner. Tomo del frasco una pizca de amarillo mediano oro y lo coloco arriba. Esa parte que se ve amarilla a la derecha es mucho más lisa que todo el resto del cuadro. Ahí no aplicaré textura. La gran preguntita de hoy sería: esta pintura gruesa blanca que hemos creado, o pintura texturizadora como la queramos llamar, para la técnica de barrido, ¿la podemos mezclar y darle color con acrílico?
Acertaste, la respuesta es sí, pero no vamos a lograr un color muy intenso. Pero podemos utilizarla y luego retocarla. A este verde le agregué una pizca de esta pintura texturizadora o gruesa. Aquí le agrego un poquitín de amarillo. Esta parte baja está como demasiado grande. Crearé a pincel no exactamente una división como venía haciendo, sino por un lado una variación del verde que venía usando y una isla más iluminada en blanco. Ahora lo vemos. ¿Y aquí qué estás haciendo, Willis? ¿Ese polvo blanco qué es? Es bicarbonato de sodio para texturizar un poquito más ese verde. Lo echo directamente sobre la pintura fresca y luego con el pincel duro ponceo. Es según como lo quieras usar. Le puedes dar textura arenosa o una textura un poquito más granulada, pero no es igual que el granulado que hicimos con el barrido. Es mucho más sutil. Un recurso más. Y si no tenemos bicarbonato de sodio, podemos utilizar un poco de arena también. Ya te habrás dado cuenta que entramos con las sutilezas, con los toques finales. Un recurso distinto es utilizar bicarbonato mezclándolo con la pintura, en este caso blanca, donde crearé en ese punto de luz que hay allí una especie como de isla mucho más clara. Luego lo vamos a atenuar con sombras, pero por el momento hacemos esto. Utilizo espátula al esparzo y doy pequeños golpecitos para crear textura. Incluso puedo ayudarme con los dedos para esparcir la pintura. Todo está permitido aquí. Allí arriba, en la parte verde, coloco una especie de goteado con pintura blanca diluida y más arriba, donde está ese verde grisáceo, goteo pintura verde intenso. Ya a esta altura perdí toda la elegancia. Lo hago con los dedos, estiro con un palito, cuestión que esta pintura que estoy colocando, cuando seque al estar tan aguada, va a quedar translúcida. A esta zona, primero blanco porque voy a modificar el color, luego seco, le aplico a pincel siena natural que luego difuminaré con esponja. Agrego detalles de sombra con tierra de siena tostada en esta punta. El resto de esa zona incluiré matices de este color y más verdes sin tapar del todo el azul, con pequeños matices violáceos. Siempre cuando son pequeños matices, la pintura aguada, como una veladura. Para sombras también mezclo un poco de cian con una pizca de negro, algo aguado y creo zonas oscuras intercaladas, aplicando con esponja.
chicos y chicas, falta muy poco para terminar. Realzaré los rojos. Arriba del vermellón jugaré con rojo para darle matices. Utilizo pincel para los límites más definidos y para difuminar uso esponja. También utilizo tierra de siena tostada para dar un poco de sombras a toquecitos con esponja. Allí arriba, el siena mezclado con negro que había preparado como sombra, unos toquecitos. Con esponja, apenas con blanco, toques muy suaves, superficiales para marcar más las texturas. Dejo secar y luego aplicaré de nuevo para dar más luz. Y te preguntarás por qué no pincel seco. Sí, también puede ser. A mí me gusta más para estos matices utilizar la esponja, porque la puedo dominar mucho mejor. Son toques más sutiles, no quedan esas cosas toscas que deja el pincel seco. Marcaré todas las divisiones con liner 00 y negro marfil preparado en punto tinta para que el pincel corra bien. Me encanta cómo van resaltando esos rojos, que son como el corazón de este cuadro. Al menos así lo veo yo. Con este liner, que es muy finito, puedo marcar unas pequeñas grietas donde más me guste. Vuelvo a aplicar más blanco en donde creo que necesito con una esponja descargada. Siempre debe estar la esponja descargada, claro, para evitar manchones. Es todo muy superficial. A medida que voy avanzando, los ajustes son cada vez más finos. Permanentemente voy alternando entre claros y oscuros. Había aplicado el blanco y aquí refuerzo un poquito más las sombras con el tierra de siena tostada. Esto es lo que realza el trabajo, la parte final, ¿sí? Detalles que le vamos dando. Pero para más realce, al final le voy a colocar una sombra general con otro color que ya vas a ver. Ese blanco encandila demasiado, lo apago con apenas unos toques de tierra de siena que aporta sombra, para que no se desbalancee, para que no pierda armonía. Cuando hago este tipo de texturas me gusta reforzar la iluminación con mis dedos mojados apenas con pintura blanca, porque además me da mucho placer tener contacto directo con la pintura. Antes de darle el toque final, pinto todos los bordes de negro. Estamos llegando al final, señoras y señores, como digo siempre. Cuando todo el trabajo esté bien seco, le podemos aplicar más detalles de sombras y te doy dos opciones. Podés utilizar acrílico tierra sombra natural mezclado con glazing o medium retardador de secado. O la alternativa que usaré, dado que tengo glazing pero no tengo ese color en acrílico. En su lugar utilizo óleo tierra de sombra natural, aligerado con aceite de lino. Lo aplico a esponja y da un detalle de sombras hermosísimo. Crea con tus manos, siente la pasión, colores y formas, nace la emoción. La magia está en ti, abre tus ojos y verás todo lo que te ayude a crear. Bienvenidos a Luciérnaga Fantástica, que te inspira con su luz. Descubre tu talento especial,
haber aplicado óleo, tendré que dejar secar unos meses para luego poder barnizar todo el cuadro. Iré cotejando el secado para saber cuándo barnizarlo, ya que al óleo hay que protegerlo de la oxidación del aire. Ese toque de dramatismo y contrastes me fascina y se logra muy bien así. Únete a esta pasión, a nuestro espacio especial. Solo te quiero decir, el arte vive en ti. Esas texturas me fascinan. Está filmado con luz diurna, así se pueden apreciar mejor los colores y texturas. Este proyecto, deseo aclararlo como todos los proyectos que hago en mi canal, fue solo una excusa para mostrarte los procesos para hacer, en este caso, texturas granuladas o craqueladas a bajo costo con la receta de pintura texturizadora casera y cómo se podría pintar con algunos recursos. Y de allí en más, que tu creatividad e imaginación vuelen con estas técnicas. Te cuento, cuando era chica y dibujaba siempre me preguntaban ¿qué es? No soportaba que me preguntaran eso. ¿Realmente importa qué es? ¿O acaso lo verdaderamente importante es que te cautive desde los sentidos, que lo disfrutes al verlo y al hacerlo también? No me pregunten qué es. ¿Es un corazón? ¿Es una flor exótica? ¿Son piedras de diferentes colores? Y así me despido hasta la próxima, dejándoles un fuerte abrazo. Pronto se viene una serie de reciclaje de botellas, porque tengo muchas. Besos para todos. Crea con tus manos, siente la pasión. Colores y formas, nace la emoción. La magia está en ti, abre tus ojos y verás.